de CENLAE, espacio para la disertación jurídica latinoamericana sobre temas de interés para la región. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra nueva sección Diálogo Latinoamericano, que hoy tenemos el honor de iniciar con dos grandes maestros de Latinoamérica, los profesores Jaime Orlando Santofimio de Colombia y el profesor Rafael Badel Madrid de Venezuela, con el tema escogido y de trascendencia para la región titulado Estado de Derecho y Buena Administración. Para el Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas, CENLAE, iniciar esta sección de diálogo latinoamericano con dos grandes maestros de Latinoamérica es un privilegio, porque pretendemos compartir en un debate de ideas, conocimientos, experiencias, este tema tan importante para la región latinoamericana, que pretende desarrollar además los elementos esenciales y propios de la democracia. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra aplicación Zoom Meeting como aula virtual, y este diálogo latinoamericano será grabado para luego colgarse en nuestro canal YouTube de CENLAE. Iniciamos con el profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. El profesor Jaime Orlando Santofimio es abogado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España, máster en Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia y es especialista en Administración Pública del Instituto Brasileño de Administración Municipal y en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. El doctor Santofimio Gamboa ha estado vinculado a la actividad académica y universitaria en la Universidad Externado de Colombia desde sus años de estudiante, desempeñándose como monitor del profesor Carlos Restrepo Piedrahita en investigación de Historia Constitucional de Colombia. Por designación de Héctor Fernando Inestrosa, le correspondió fundar el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, donde se desempeñó como su primer director. Fue magistrado del Consejo de Estado en la sección tercera y actualmente es profesor emérito de Derecho Administrativo y dirige la firma de abogados Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sociedad Anónima. Se ha desempeñado como profesor investigador en Derecho Público, Administrativo e Internacional, y profesor investigador invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Carlos III de Madrid en España. Ha sido profesor de las Universidades Católica de Guayaquil, Católica de Lima, Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, Católica Santa María Antigua de Panamá, Panamericana de México y de la Procuraduría de la Administración de Panamá. Tuvo a su cargo la dirección académica de las especializaciones de Derecho Administrativo, Derecho Contencioso Administrativo, Contratación Estatal, Derecho Urbano, Derecho Administrativo Laboral, todas ellas de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido juez de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Honorable Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Tunja y Cartagena. Autor, entre otras obras, del Tratado de Derecho Administrativo, Bases constitucionales del régimen municipal, celebración indebida de contratos, el contrato de concesión de servicios públicos, acto administrativo y procedimiento, eficacia y validez, control de convencionalidad y responsabilidad del Estado, entre otras obras jurídicas. En el 2017 fue distinguido como presidente honorario de la Asociación Colombiana de Derecho Administrativo. Se desempeñó como magistrado del Honorable Consejo de Estado de la República de Colombia hasta el 3 de octubre del 2018, Sala de lo Administrativo, sección tercera. Antes de dar el derecho de palabra a nuestro primer profesor invitado, indicaremos las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero agradecemos que mantengan, por favor, sus micrófonos apagados o cerrados. Estoy observando que hay algún micrófono que está abierto y es importante, por favor, que tengan sus micrófonos cerrados o apagados. Esto durante toda la videoconferencia. Por favor, eviten activar la opción compartir pantalla en Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat en la sala virtual de Zoom. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando. Y a los fines de dar paso al mayor número de comentarios o de preguntas, por favor deben realizar un comentario o pregunta por participante. No olviden escribir su nombre y el país que se encuentre. Descrita la dinámica, le damos la más cordial bienvenida al maestro Jaime Orlando Gamboa, al aula virtual de Derecho Latinoamericano, CENLAE,
en nuestra sección Diálogo Latinoamericano. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, muy amables por esta invitación, a CENLAE por permitirme relacionarme e interactuar con todo este escenario latinoamericano en esta importante cátedra que se inicia en el día de hoy, el debate de los temas fundamentales de Latinoamérica. Al fin y al cabo, estamos por encima de cualquier división política de países y somos esencialmente latinoamericanos. Nos entendemos entre nosotros muy bien y eso es importante para el diálogo académico y lo que fluya de este diálogo académico, los aportes que podamos hacer desde diferente perspectiva, pero obviamente en sintonía con Latinoamérica, que es nuestro mundo. Y es un mundo que tenemos que aprender a respetar y a vivirlo, a disfrutarlo. Todas las bondades que tenemos en nuestros países, que son las bondades de Latinoamérica. Muchas gracias al profesor Badel, a la doctora Belén, a los demás participantes por la compañía en esta sesión de hoy. El tema propuesto es un tema fundamental. Me parece que con ocasión de todo lo que está sucediendo a nivel universal, todo lo que se viene dando desde el punto de vista fáctico, los sucesos, y sobre todo estos sucesos que nos atropellaron en el último año, temas de pandemia, de contaminación, de ruptura de las convivencias con el medio ambiente, porque hay una confluencia de elementos significativos y frustrantes para la vida humana, pues Latinoamérica no ha estado ausente de ese contexto, además por toda la problemática histórica que siempre hemos tenido en relación con temas económicos, culturales, de convivencia, humanos, de salud, que afloran precisamente con ocasión de la pandemia. Por eso es importante hacer algunas reflexiones sobre la vigencia, la permanencia, el respeto y la consolidación al sistema democrático en nuestros países en medio de la crisis. En medio de la crisis y sobre todo de una crisis que reclamó de manera urgente la presencia de estados de excepción, de medidas excepcionales, de una administración pública actuante, presente, adoptando decisiones fundamentales para garantizar la vida de todos los ciudadanos. Si realmente el sistema democrático, el sistema, ni más que el sistema democrático, sí el sistema constitucional, el régimen constitucional material de garantías en todos sus aspectos ha prevalecido y se ha respetado en nuestro continente durante la época de la pandemia. Es unas reflexiones jurídicas con inmediatez, reflexiones en torno a lo que es esto, a lo que son estos días, ¿no? Aunque tenemos un respiro ahora en diciembre, por lo menos en el caso colombiano. De todas maneras, las previsiones que hay pueden ser muy fuertes para lo que viene en enero y febrero, porque todavía no tenemos la vacuna. Y si no tenemos la vacuna y si no hay esas soluciones que el universo reclama, pues vamos a seguir en esta misma situación de altibajos en relación con la normalidad y la convivencia. Entonces, voy a plantearles varias ideas, tengo 20 minutos para plantearles varias ideas en relación con el tema de la preservación del sistema democrático. La primera idea que les traslado a ustedes para discutirla es la idea según la cual, pues ya en el momento en que nos enfrentamos a la pandemia, que nos enfrentamos a esta conmoción universal, teníamos dificultades en la prevalencia, en el respeto, en la realización material de los principios constitucionales y fundamentalmente de la democracia en algunos países de América Latina. Nuestro sistema democrático se ha venido construyendo con altibajos. El sistema democrático en América Latina tiene momentos estelares donde realmente los textos constitucionales han tenido una vigencia fundamental para el desarrollo, para la consolidación, para el respeto de los seres, de las personas, escenarios de respeto a los derechos humanos, de respeto a la institucionalidad, de ejercicio evidente de la función pública en todos sus niveles, que ha sido ejemplo en el mundo entero, con textos constitucionales muy bien elaborados, democráticos, pero también
El escenario nos muestra altibajos en los últimos 20 y 30 años muy significativos que, si bien es cierto, se dan al interior de los países, tienen unos efectos en el resto del continente americano. Influyen, ¿por qué? Porque es que, a lo que les decía al inicio de la conferencia, Latinoamérica es un solo mundo y lo que pasa en un país influye en el otro. Inevitable. Tenemos esa interrelación tan dinámica que cualquier suceso que afecte a un país afecta a los otros. Y evidentemente el inicio de la afectación al régimen democrático, al régimen constitucional, a la convivencia civilizada bajo el régimen de la democracia, pues ha tenido elementos de afectación sustancial que han generado inestabilidad en los países latinoamericanos. Me sitúo con el debido respeto en el problema venezolano, que afecta indudablemente la institucionalidad y el funcionamiento normal y ordinario de la democracia en los demás países. Igualmente, las situaciones económicas y alteraciones económicas que se dan en la región afectan inevitablemente a los demás. La situación de Argentina, eventualmente la situación de Brasil, desde el punto de vista económico, influyen inevitablemente en el resto del continente. Las situaciones de afectaciones graves a los derechos humanos, como pueden estar sucediendo a propósito de la crisis haitiana en República Dominicana, o el tema de los derechos humanos a propósito de la situación interna colombiana, que es pues gravísima en torno a determinados grupos y actores de la vida política, pues eso inevitablemente repercute. Luego, el primer punto y la primera idea que les traslado es que la crisis nos tomó con una situación de inestabilidad en el ámbito de la constitucionalidad, en el ámbito del respeto al orden instituido, en el ámbito de la cultura de la democracia, con graves afectaciones. Segunda idea, el virus, el coronavirus, la enfermedad, este animal satánico que nos ataca y que nos ha reconducido y que ha obligado a replantear la vida de los ciudadanos, ha generado situaciones adicionales a las que les planteé en el primer punto, situaciones inevitables de excepción, de estados de excepción. Estados de excepción que, bajo el esquema constitucional, bajo el orden normal, bajo escenario de un derecho constitucional vigente, pues son estados de excepción que toca mirarlos, obviamente, sujetos al orden constitucional. ¿Qué significa esto? Respetuoso de las instituciones, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de los controles y dirigido única y exclusivamente a la atención de la crisis. Ese es el planteamiento constitucional. Pero adicionalmente, sujeto a las disposiciones del orden convencional, porque los estados de excepción no son un problema interno de los países, y eso se ha dejado ver precisamente a propósito del coronavirus, a propósito de la crisis generada por el virus, en la medida en que la uniformidad del virus obligó a adoptar medidas excepcionales de carácter uniforme en todos los países, similares para enfrentar de manera coordinada precisamente los efectos de este problema. Y luego teníamos que aceptar que los estados de excepción, además de estar dentro del Estado de Derecho sujetos al orden constitucional, también están sujetos al orden convencional. En eso hay claridad, tenemos tratados, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos constituyen el marco universal y el marco regional de protección a los derechos dentro de los escenarios de estados de excepción, y lo que reclama el orden convencional es el respeto al ser humano, la prevalencia del orden institucional, el mantenimiento de las instituciones democráticas y de ninguna manera el empoderamiento del Poder Ejecutivo para que produzca fenómenos de arbitrariedad, fenómenos de restricciones inmerecidas a los derechos humanos, a las libertades de las personas. 10 y 15. Y obviamente, pues ese debe ser el sentido mismo del respeto al sistema democrático, que es el respeto al orden convencional en la medida en que se respeten y haga prevalecer los derechos humanos. Cualquier tentativa de salirse de este marco, sobre texto del virus,
pues significa sencillamente una ruptura profunda a la institucionalidad y al sistema democrático. Y eso ha sucedido en algunos casos donde no han funcionado los controles, donde evidentemente no ha existido un control judicial de las decisiones del Poder Ejecutivo, o donde no han funcionado los poderes, el Poder Legislativo, discutiendo las medidas adoptadas si son o no las más convenientes y oportunas para atender la crisis. Y además una convencionalidad en este sentido, no solamente desde el punto de vista político-institucional, que es el que envuelve la Convención Americana y el Pacto Internacional, sino también de salud. Aprendimos y conocimos en el mundo que existía la Organización Mundial de la Salud y entendimos que la Organización Mundial de la Salud es un organismo con funciones y con capacidad de ordenación muy importante, que puede determinar el comportamiento de los países. Entendimos y nos ha hecho reflexionar todo el tema de la crisis de que existe el derecho internacional y de que ese derecho internacional hace parte de nuestra democracia y que hay que respetarlo y que hay que convivir dentro de ese derecho internacional. Entonces, esta segunda idea es bien interesante. En esta segunda idea del respeto al orden convencional, quiero resaltar el tema de los derechos humanos y cómo organismos internacionales como la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana se han pronunciado en el sentido del respeto a la institucionalidad, del respeto al orden instituido, de la prevalencia del orden constitucional, del respeto a los, obviamente, a los derechos humanos. Hay dos instrumentos muy interesantes que los invito a que ustedes reflexionen sobre ellos, porque tienen una capacidad de, no documentos imperativos, porque son simplemente explicativos de lo que es la visión de derechos humanos a la luz del orden convencional, que es la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del abril de este año, donde es un postulado, es una declaración, es una señora declaración de invitación al respeto a la convivencia democrática. Igualmente la declaración de la Comisión Interamericana, que me impresionan sobre el tema, la explicación, las orientaciones que se dan a los países para que eviten el desbordamiento en el ejercicio de las facultades excepcionales otorgadas constitucionalmente y acaten y tengan como perspectiva el respeto al orden, el respeto obviamente a la democracia y que busquen fundamentalmente el restablecimiento institucional bajo el respeto a los derechos humanos. Ahí tengo, en este segundo punto les resaltaría eso. Viene una tercera idea muy rápida. La tercera idea en es el tema de democracia y salud, que también aflora. Democracia y salud y capacidad de los países para poder enfrentar la crisis que fundamentalmente se reconduce allá. Bueno, tenemos otras, y les decía en el punto primero, tenemos otras que son las de carácter social, la pobreza, la afectación a la naturaleza, todas las que ustedes quieran acumuladas, porque América Latina es eso, es un mundo de dificultades, pero es muy rico vivir acá, ¿no? Pero el tema tercero que involucra en este análisis rápido es el tema de salud, respeto a los derechos humanos de una parte, pero en la salud por el otro. ¿Y la salud por qué? Porque se convierte en este escenario de reflexión, de crisis y de reflexión en un punto vital. Nos dimos cuenta que era fundamental la salud de la población como bien colectivo dentro del sistema democrático y que como sistema democrático teníamos abandonada la salud. La excepcionalidad se da para poder atender, generar la capacidad para atender la magnitud del problema. ¿Y por qué surge? ¿Y por qué surge la excepcionalidad? Surge porque nos dimos cuenta que el sistema venía funcionando mal, que toda la inversión, todos los recursos, todos los instrumentos, toda la política generada alrededor de la salud era un fracaso. Prácticamente los presupuestos públicos se orientaron hacia allá, hacia el atendimiento de la salud. Cuarto tema, porque veo que estoy corto de minutos, que debo resaltar dentro de este análisis. La cuarta idea, una idea que es, para mí es vital, porque si bien es cierto, tenemos que hacer el balance en el respeto al orden institucional, al orden democrático, a los controles, a los derechos humanos, volver a retomar el tema de la salud como un tema vital para el fortalecimiento de la democracia. Una población enferma no es una población que va a respetar el sistema democrático. Viene el cuarto tema, el respeto al orden económico.
respeto al orden económico. El pretexto de lo estado de excepción no puede significar de ninguna manera la ruptura de los fundamentos económicos que rigen al Estado dentro de economías libres. El fortalecimiento de la actividad administrativa no puede significar que el mercado pueda sufrir alteraciones artificiales por vía administrativa, sino que tiene que propiciarse, todo lo contrario, escenarios de recuperación para que las libertades puedan ejercerse y coordinarlas de manera significativa para el cumplimiento de los propósitos del Estado social y democrático de derecho. Hay una convivencia de bases constitucionales, ¿no? El Estado por sí solo, la administración por sí solo, es incapaz de poder brindar, primero, el restablecimiento de la normalidad y segundo, los instrumentos económicos necesarios para que esa normalidad sea verdaderamente fuerte, vigorosa, presente en la resolución de los problemas sociales. En parte, en una reciente conferencia que hicimos en el Congreso Venezolano de Derecho Administrativo, resaltamos un elemento de ese problema. ¿Cómo tuvo el Estado, bajo escenarios de excepción, que acudir a la iniciativa privada en materia de comunicación para poder garantizarle a la población de menos ingresos, a los pobres, a los que decimos en Colombia, a los llevados, a los que no tienen cómo, poderles garantizar algo elemental y fundamental para poder convivir? Solamente la alimentación, sino también la comunicación, el mínimo vital en materia de telecomunicaciones. En escenarios donde se combinó la iniciativa económica, la iniciativa privada, con decisiones administrativas trascendentales para la vida. Luego, ese escenario es un escenario que está llamado a estar presente, no puede ser abandonado, no puede ser desprotegido, sería desmantelar realmente la libertad dentro del Estado democrático, y además invita a reactivar todo ese aparato. Esas discusiones, por ejemplo, las tuvimos recientemente en algunos foros acá en Colombia, en temas, por ejemplo, de los contratos celebrados con anterioridad a la crisis, al COVID. Contratos, no los contraticos de todos los días, sobre los cuales pues obviamente se podían dictar medidas de prestación de servicios, los grandes contratos de infraestructuras que están montados sobre escenarios de economía de mercado, las APPs, las asociaciones público-privadas, los contratos de concesión. ¿Qué hacer con ellos? Vamos a ponernos a discutir la teoría del príncipe o la teoría de la imprevisión, etcétera. Eso es parte de una política estatal de fortalecimiento de todos estos empresarios que quedaron en el aire y que posiblemente van a tener unas rupturas y desajustes enormes en sus empresas, que no los podemos dejar al garete. Luego, la responsabilidad no solamente está con los desposeídos, sino también con quien puede fortalecer el sistema económico. O sea, yo veo la democracia y el orden constitucional tratando nuevamente de recuperar la ponderación, los contrapesos, la balanza en el ejercicio del poder, sin permitir de ninguna manera el pretexto de la utilización de todos estos instrumentos para consolidar nuevos reyesitos, emperadores, dictadores, porque también en la región somos muy propensos a ese tipo de enfermedades, que son mucho más graves que las del virus. Esas son 4 ideas fundamentales. Es mi percepción sobre el tema en estos 4 aspectos. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por su extraordinaria exposición. Pasamos a nuestro siguiente invitado, es el profesor Rafael Badel Madrid. El maestro Badel es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de Derecho Procesal Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, en pregrado, posgrado y doctorado, profesor de la Universidad Monte Ávila, ocupó la cátedra en la Universidad ocupó la cátedra Andrés Bello de la Universidad de Oxford durante el año académico 1998-1999. Es Senior Associate Member de la Universidad de Oxford durante el año académico 2006-2007. Programa de desarrollo directivo en Business School Madrid en el 2013. Foreign Legal Consult admitido por el Florida State Bar en Estados Unidos.
Ha sido conjuez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, abogado relator de sentencias de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, conjuez de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, conjuez de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de enero 2001 hasta abril del 2005. Rafael Badel Madrid se ha dedicado con igual intensidad tanto al ejercicio profesional en asesorías, dictámenes y litigios en la jurisdicción contencioso-administrativa, amparos constitucionales, class action, contratos administrativos, entre otros. De igual manera, se ha dedicado a la actividad académica en la cual se inició en 1982. Y en ese sentido es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido profesor de Derecho Administrativo por concurso en la Universidad Central de Venezuela en los cursos de pregrado, posgrado y doctorado. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad Monte Ávila en los cursos de pregrado y posgrado. Conferencista en variados foros relacionados con el derecho público en Venezuela, España, Reino Unido, Colombia, Argentina, Uruguay y México. Es autor de artículos, estudios, revistas y libros relacionados con esta área, y en el año académico 1998-1999, Rafael Badel Madrid ocupó la cátedra Andrés Bello en el Anthony College de la Universidad de Oxford, y en el año 2006 fue designado Senior Associate Member de la mencionada universidad. Por su labor académica y trayectoria en la docencia, ha sido condecorado en diversas oportunidades por la Universidad Católica Andrés Bello, fue designado profesor invitado de la Universidad Externado de Colombia en el año 1995, recibió de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela la Orden Arminio Borjas en su primera clase y fue profesor extraordinario visitante de la Universidad Católica de Salta en Argentina. Fue condecorado por el Consejo Municipal del Municipio Libertador y asimismo ha recibido condecoraciones como la Medalla de Honor al Mérito Municipal, otorgada por la Alcaldía del Distrito Sucre, en el Estado Miranda. También fue condecorado por el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara y la Universidad de Yacambú en Barquisimeto, Estado Lara. Dentro del marco del 25º aniversario de esa universidad, donde se celebran las jornadas jurisprudenciales de Derecho Administrativo en homenaje al profesor Rafael Badel Madrid. También ha sido condecorado por el Colegio de Abogados de Caracas y en 5 oportunidades ha sido condecorado por la Academia Nacional de Medicina, por el Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Bienvenido, profesor Rafael Badel Madrid, a nuestra aula virtual Derecho Latinoamericano CENLAI y especialmente a este diálogo latinoamericano. Es un honor para nosotros tenerlo esta mañana. Muchas gracias, Mayví. Buenos días a todos. Saludos a profesor Jaime Orlando Santofimio. Es un honor para mí compartir esta cátedra latinoamericana, esta aula virtual latinoamericana con el profesor Jaime Orlando Santofimio. Saludos a todos los profesores presentes, algunos individuos de número de la academia que sé que están presentes, y un grupo de profesores extranjeros que nos acompañan el día de hoy. Voy a aprovechar esta ventana que celebro tanto que se abre en Latinoamérica para que 2 profesores se reúnan a conversar del tema, para referirme a unas notas que van a coincidir mucho con lo tratado por el profesor Jaime Orlando Santofimio sobre el Estado democrático, constitucional y de derecho, que fundamenta o se monta en los principios básicos de separación de poderes, como garantía de desconcentración, delimitación y control del poder, en el de la legalidad como límite al ejercicio arbitrario y pleno al sometimiento a derecho del ejercicio del poder público, y al reconocimiento, respeto y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Ese Estado, con los poderes separados, fundamentado en el principio de la legalidad y que reconoce los derechos y libertades de los ciudadanos, se desenvuelve no solo en la exigencia formal de sujetar sus actividades a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, sino en el requisito de que el contenido material y concreto del ordenamiento debe garantizar las libertades individuales de los ciudadanos y su pleno disfrute. La concepción actual del Estado de Derecho exige entonces el reconocimiento de que los derechos humanos son anteriores y superiores a los estados, por lo que la administración ya no se puede valer de privilegios, sino que debe servir como instrumento dirigido al bienestar integral y permanente de los ciudadanos.
La administración dentro de ese Estado de Derecho se justifica solo si está dispuesta para garantizar los derechos y las libertades. En el marco del Estado de Derecho que hemos presentado, la administración ya no puede definirse, ya no puede actuar montada en la prerrogativa, nociones en las cuales anteriores se identificaba, sino a partir del propio ciudadano y a partir de las libertades de éste. La administración pública no acepta hoy en día ser explicada desde sus medios de acción tradicional, servicios públicos y prerrogativas, ni tampoco basado en el régimen jurídico aplicable, un derecho administrativo autónomo y distinto al derecho civil, sino desde el rol que debe cumplir dentro del Estado como institución orientada únicamente al servicio de los ciudadanos. Dentro de esa expresión, el interés público, que antes servía para justificar las potestades exorbitantes de la administración, ejecutividad, ejecutoriedad, ius variandi, hoy aparece vinculado preferentemente a la promoción de los derechos fundamentales de las personas frente al inmenso poder del Estado. El interés público debe enfocarse ahora fundamentalmente en asegurar el pleno y efectivo disfrute y goce de los derechos y libertades de los administrados. El derecho administrativo, entendido en el Estado moderno como garantía del ejercicio del poder desde la libertad y para la libertad. Una de las bases políticas de la teoría general del derecho administrativo en el mundo moderno, y por eso voy a considerar que es una guía fundamental del funcionamiento de los poderes del Estado, es precisamente la protección de los derechos y libertades. La protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, esos hoy en día se han internacionalizado y han dejado de estar limitados por frontera, por lo que en su consagración, en su protección, pueden coincidir normas de derecho interno como normas de derecho internacional. Una de las garantías, una de las características resaltantes del mundo contemporáneo es el reconocimiento entonces de estos derechos humanos, el reconocimiento de que el ser humano por el solo hecho de serlo es titular de derechos fundamentales, sin importar la cultura, sin importar su nacionalidad. Son derechos universales que corresponden a todo habitante de la Tierra. Si eso es así, las actuaciones de las administraciones se encuentran sometidas a los instrumentos jurídicos internacionales, a la jurisprudencia en materia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Latinoamérica, a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al corpus juris de los derechos humanos, así como a todos los instrumentos normativos, principios y valores internacionales que conforman el bloque de la convencionalidad. Ese es un primer parámetro de control de la gestión de la administración. Decimos que el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado, que se somete también al bloque de la constitucionalidad. Desde 1975, Louis Favoré en Francia, desde 1982, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Española han venido delineando el concepto del bloque de la constitucionalidad. El bloque de la constitucionalidad conformado no solo por la Constitución, sino por otros principios superiores que, sin estar incluidos en ella, se convierten también en parámetro de control de la actuación de la administración. Obvio que la administración debe ajustar su conducta también al bloque de la legalidad. Ley y otras fuentes normativas vinculan a la administración, de forma que desde el respeto máximo al bloque de la convencionalidad, al bloque de la constitucionalidad y al bloque de la legalidad, se construye y se endereza el derecho administrativo moderno como un derecho del poder que se justifica solo si va dirigido a privilegiar y asegurar las libertades de los derechos. Aquí está el giro copernicano del nuevo derecho administrativo, del nuevo Estado constitucional de derecho. Para asegurar la materialización de ese nuevo derecho administrativo de la libertad, que pretende eliminar no solo la ilegalidad, sino permitir el pleno disfrute de los derechos y libertades, se conforma entonces un derecho
de los ciudadanos a la buena administración. A la buena administración como derecho fundamental, no como teoría vinculada al servicio público que sirve para explicar el derecho administrativo. A partir de lo dispuesto en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, y a propósito de las disposiciones que lo consagran en Latinoamérica, se ha ido construyendo un derecho de la buena administración, normas supranacionales que obligan a la administración pública a actuar de determinada manera. Las constituciones en Latinoamérica la han recogido con claridad. En Venezuela, el artículo 141 de la Constitución, cuando establece que la administración pública debe sujetar sus actividades a los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y otros adjetivos de importancia fundamental. Y luego el artículo 143, cuando se refiere a la transparencia, y el artículo 140, cuando se refiere a la responsabilidad. La buena administración pública, entonces, es eso. Es un derecho fundamental de los administrados, pero a la vez un principio de actuación de la administración que la obliga a llevar sus actividades de determinada manera. Como derecho fundamental, la buena administración consiste en el derecho de los ciudadanos a exigir determinados patrones o estándares en el desempeño de la administración. Se concretan una serie de derechos que lo componen, conforme a los cuales los ciudadanos pueden hacer valer ante los órganos de la administración o ante la jurisdicción contencioso administrativa que la administración actúe de esa manera. Ya lo dijimos, en Venezuela la norma constitucional lo señala. Yo quería aprovechar esta ventana latinoamericana para presentar ese Estado constitucional y democrático de derecho vinculado con el principio de la convencionalidad, de la constitucionalidad y de la legalidad, el principio de la buena administración, que es común en todo el ordenamiento jurídico latinoamericano, y la doctrina más importante de Latinoamérica habla sobre este derecho de la buena administración, para presentar a contracorriente la forma como se desenvuelve la administración en Venezuela. Que sabemos que en los últimos 20 años ha tenido el propósito de desconstitucionalizar y deslegalizar al Estado. Desconstitucionalizar el Estado a partir de la ruptura del principio de la separación de poderes, del principio de la legalidad y del principio de la independencia de los jueces. Y desde legalizarlo a propósito de la tendencia cada vez más frecuente a desdeñar de la actividad legislativa. Primero, mediante la concentración por parte del presidente de la República de las facultades legislativas vía delegación legislativa, y así ocurrió durante muchos años. Luego, cuando ya no se tuvo la mayoría parlamentaria que permitiera esa delegación legislativa, a través de los decretos de emergencia económica, que como sabemos, desde enero del año 2016 hasta este momento, hay toda una legislación fundamentada en unos decretos de emergencia económica. Más allá de los decretos ley que existen también producto de la pandemia. Pero como que si fuera poco ese proceso de deslegalización, ahora tenemos la ley constitucional antibloqueo que establece la posibilidad por parte del Ejecutivo Nacional, en el artículo 19, de desaplicar todas las normas que estime pertinente, cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas unilaterales y restrictivas dictadas por otros estados causan sobre Venezuela. Aquí tenemos ya presentado de esta forma la deslegalización total del Estado venezolano.
la posibilidad que da la ley antibloqueo de que el Ejecutivo Nacional, no el presidente de la República, el Ejecutivo Nacional, y se entiende por Ejecutivo Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Constitución, el presidente, los vicepresidentes, los ministros y demás funcionarios que determine esta Constitución y la ley. De manera que la facultad de deslegalización, la facultad de desaplicar la ley de manera absolutamente arbitraria y sin ningún límite, que no podría haber ninguno porque no se concibe en el Estado de Derecho la posibilidad de que el órgano ejecutivo desaplique la ley que le corresponde cumplir y a la cual le corresponde vincularse. Esa posibilidad de deslegalización ha sido otorgada a todo el Ejecutivo Nacional. Cualquier funcionario de la administración pública podría decidir desaplicar la ley por considerar que resulta necesario para los intereses del país. Esa deslegalización, obviamente, supone el retroceso gigantesco en el Estado del Derecho. Vuelve a los ciudadanos venezolanos a la condición de súbditos. Supone la posibilidad de que el Estado rompa el imperio de la ley. Sobre la diferencia entre ciudadano y súbdito, voy a tener presente la mañana de hoy lo expresado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los ciudadanos se pueden definir por oposición a los súbditos. Los ciudadanos cuestionan, piden, demandan. Los ciudadanos son ruidosos, se quejan, critican. Los súbditos, por el contrario, obedecen, aceptan y callan. Están cómodos en el silencio, no cuestionan. No hace falta decir que la democracia exige ciudadanos y ciudadanas militantes. La facultad que otorga la ley antibloqueo al Ejecutivo Nacional va en busca precisamente de ese camino, de lograr cambiar la condición de ciudadano por la condición de súbdito. Además, esa misma ley viola el principio o el orden jerárquico de las normas cuando establece que sus disposiciones privan por sobre todo el ordenamiento jurídico de Venezuela, incluso sobre las leyes orgánicas. Una consideración rápida para nuestros colegas latinoamericanos es que esta ley antibloqueo no solo es inconstitucional por su contenido absolutamente contrario al régimen fundamental, sino es inconstitucional también por cuanto fue dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, que toda Latinoamérica sabe es un órgano electo de manera fraudulenta a la Constitución. Pero además, aun si fuera un órgano electo de conformidad con los principios establecidos en la Constitución, que no lo fue, insisto, la ley antibloqueo es inconstitucional por su contenido, por cuanto la Asamblea Nacional Constituyente no tiene competencias para dictar leyes constitucionales. No existe en el régimen jurídico venezolano las leyes constitucionales. Otras muchas disposiciones de esa ley, y son buen ejemplo para la conversación de la mañana de hoy, son totalmente contrarias al sistema de convencionalidad y de constitucionalidad que precisa el Estado moderno. La ley, por ejemplo, rompe el principio de unidad del tesoro. La ley permite la desnacionalización, desestatización y desregulación de todos los bienes del Estado y permite un proceso de ventas en total y absoluto secreto. La ley viola la Constitución expresamente en el artículo 143 cuando se refiere a la transparencia, cuando hace uno de sus principios fundamentales el principio conforme al cual las operaciones que realiza el Estado en virtud de esa ley son de carácter secreto. La ley además cambia el régimen constitucional. Órganos constitucionales cuyas competencias se hallan expuestas en la Constitución, las competencias son trastocadas y modificadas por este órgano. La ley antibloqueo, además,
cambia el régimen de control que realiza la Contraloría General de la República y supedita ese control a la autorización del Procurador General de la República. En un desprecio enorme por el principio de la separación de poderes, la ley antibloqueo establece que las actividades de algunos de los órganos judiciales tienen que pasar por el tamiz del Procurador General de la República. El principio de responsabilidad en la ley antibloqueo es totalmente morigerado. De manera que cuando el derecho administrativo, cuando el Estado constitucional y democrático de derecho avanza hacia la consolidación de la idea de una buena administración que permita el pleno y efectivo disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos, cuando hoy es un derecho fundamental considerar que la actividad que realiza la administración se justifica solamente si es para el pleno y disfrute de los derechos y libertades. En Venezuela la paradoja es que a través de la desconstitucionalización y deslegalización se destruye el Estado de Derecho. Se construye un nuevo ordenamiento jurídico que protege el poder, que permite la arbitrariedad y que justifica el abuso de los derechos. La ley antibloqueo es el desmontaje del ordenamiento constitucional y legal. Es la violación de los principios fundamentales del Estado constitucional del derecho. Es el desconocimiento total de los derechos y garantías de los particulares. Es un excelente ejemplo para presentarla en este grupo, en estas jornadas que se inician para toda la comunidad jurídica latinoamericana, de cómo puede llegarse a una situación de desmontaje total del sistema social, político y económico a partir y aprovechándose de las propias instituciones que ofrece el Estado democrático del derecho. La ley antibloqueo es una hoja en blanco que va a ser llenada con la sola voluntad de los detentadores del poder. Como dijo el bloque constitucional, es la más inequívoca de las arbitrariedades, de la ausencia de Estado de Derecho y lo que generará lamentablemente la mayor vulnerabilidad e imprevisibilidad para los venezolanos. Estamos ahora sometidos al pensamiento y a la razón de nuestros gobernantes. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por su interesante exposición. Abrimos el diálogo entre los dos expositores, el profesor Jaime Orlando Santofimio y el profesor Rafael Badel, así como la sección preguntas y respuestas para nuestros participantes. Queremos saludar a los profesores que están en el aula, a todos los participantes y especialmente a los profesores Antonio Silva Aranguren, Carlos Luis Carrillo Artiles, a la profesora Diana Trías, el profesor Gustavo Urdaneta Toroconis, que se encuentran en el aula. Asimismo, agradecer a la doctora Belén Ramírez Landaeta por su apoyo en este momento tecnológico y en la difusión de este evento. Profesores, saludamos a Sofía Braca. Buenos días, saludos cordiales desde el estado Táchira, desde Venezuela. John Roja, buenos días para todos desde Caracas, Venezuela. Excelente inicio, un análisis muy claro y digno de analizar. Marianela Millán, excelente exposición. Profesores, tienen el derecho de palabra. Profesor Jaime. Muchas gracias. Bueno, la invitación es a hablar del Estado democrático. Es que el profesor Badel me presenta una cosa que no tiene nada que ver con el Estado democrático, con la estructuración constitucional, con la división de poderes, con el respeto de los derechos humanos, con la sujeción a principios de legalidad y por parte de las autoridades, es decir, con un escenario de limitaciones, de restricciones para el buen funcionamiento del aparato administrativo. La buena administración es el respeto al Estado democrático, que es lo que vemos. En el momento en que eso desaparece, en el momento en que hay habilitaciones generales, en el momento en que el orden normativo, el orden constitucional, la configuración constitucional del Estado es incómoda para el gobernante, pues no hay democracia, no hay orden constitucional, y eso es otra cosa.
no sé, podemos hacer un análisis de lo que es un listado de anormalidades o de situaciones negatorias del orden constitucional. Yo creo que si bien es cierto, América Latina tiene problemas en el orden constitucional, puede que existan desbordamientos, pero también hay controles, puede que tengamos casos donde evidentemente han dominado dictaduras, pero la tendencia ha sido, les decía en el primer punto, a mantener, a reconstruir, a fortalecer el orden y no aprovecharse de su desconocimiento para ejercer un poder desmedido y desbordado. Eso es absolutamente reprochable. Eso, pues le decía, no tengo un punto de referencia porque el análisis que hace Rafael Badel pues es absolutamente significativo de lo que ya no es un orden constitucional. Ya no es un orden constitucional, y menos a partir de la hechura de una ley que puede desbordar un marco constitucional. Entonces yo no entiendo cómo puede hacerse un planteamiento de orden constitucional simplemente sobre un texto y no sobre la realidad de un país. Si eso no funciona, si no tiene un vínculo, si materialmente ya no existe, pues no hay constitución. Las constituciones no solamente son escritas, son reales, se viven, son vivenciales. Las tenemos todos los días, a toda hora. Y eso tiene que ser parte de nuestra cultura. El resto es la selva, como dice la canción. El resto es un mundo totalmente incontrolable y manejable que no tendría referencia. ¿Y de ahí qué viene? Pues de lo que viene de ahí es un problema gravísimo, porque eso tiene no solamente consecuencias al interior del país, que lo está presentando pues un venezolano peritoso y conocedor, sino al exterior del país, porque eso va a ser un punto de encuentro con tendencias desestabilizadoras y desconocedoras del orden constitucional, porque van a encontrar un atractivo en el ejercicio desmedido del poder, en el ejercicio no institucionalizado del poder, en la ruptura a la legalidad y a las reglas y a los límites, porque los límites son odiosos y porque los límites impiden que realmente el gobernante se explaya en toda su idea y toda su claridad de lo que debe ser el poder. Y el poder no es lo que el gobernante diga, el poder es lo que dice la Constitución que debe ser, y eso es lo que debe ser la cultura nuestra, ¿no? Entonces me preocupa un poco, porque pues, obviamente en la perspectiva que se tiene dentro de un orden constitucional, dentro de una cultura jurídica, dentro de lo que es un orden político, diría yo, lógico, de convivencia adecuada, pues sí estamos discutiendo son problemas internos de ajuste del orden democrático. Y a nivel internacional, ya que el profesor Badel lo plantea, el orden convencional lo que busca es mantener la democracia, fortalecer el orden constitucional, que eso es sinónimo de paz, sinónimo de desarrollo. Lo contrario es sinónimo de violencia, de conflicto, ¿sí?, de agresividad, y eso no es lo que queremos en Latinoamérica. Queremos la paz, queremos la tranquilidad, queremos la convivencia, queremos disfrutar de lo que se llamaba históricamente la tranquilidad, la paz, ¿no? Esa paz que se escribía con X, ¿no? La paz social. Y esa paz social se logra en la vida institucional. Entender lo diferente es desconocer las mínimas reglas de convivencia de la humanidad. O sea, son pasos peligrosísimos, peligrosos, que pueden arrastrar a situaciones incontrolables dentro de América Latina. Gracias, profesor. Profesor Badel, ¿tiene algún comentario para iniciar una pregunta que tiene un participante? Sí, cómo no. Bueno, el comentario que tengo es ese, precisamente, que aproveché esta, como llamamos, esta ventana latinoamericana para presentar ese claroscuro de nuestra situación. Yo, por supuesto, que creo y invoco y profeso un Estado democrático y constitucional de derecho, un derecho administrativo moderno como el que hemos presentado, en el cual se llega a la doctrina de la buena administración, incluso jalado por las normas internacionales. En respecto a las convenciones internacionales, se ha uniformado en Latinoamérica un derecho a la buena administración. Lamentablemente en Venezuela, coincido con el profesor Jaime Orlando Santofimio, las constituciones no son textos escritos, sino son vivencias de la comunidad,
Tenemos una constitución que desde el mismo momento que fue dictada, empezó su proceso de desmontaje, empezó su proceso de desconstitucionalización. Claro que lo bueno y lo malo de cada país nos afecta, lamentablemente en Latinoamérica, y presentar el escenario como el que he presentado de esta manera cruda y real es para que tengamos el ejemplo de lo que no queremos ver en ninguno de nuestros países hermanos. No queremos ver en ninguno de nuestros países hermanos una situación como la que estamos viviendo en este momento en Venezuela. Es decir que se ha desconstitucionalizado el Estado es una cosa, pero vivir las consecuencias es otra. Se viven las consecuencias cuando el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que es absolutamente inconstitucional ese órgano, es fraudulento ese órgano, dice que quien no vote este fin de semana en las elecciones fraudulentas que tienen montado, no tiene derecho a comer la comida que el populismo en Venezuela reparte. Yo no quiero ver en la hermana República de Colombia, en ninguno de los países latinoamericanos, un sufrimiento como el que tiene en este momento el pueblo de Venezuela. Cuando se habla de derecho, no se habla de asuntos que están fuera de las consideraciones cotidianas. El derecho tiene una implicación fundamental en el día a día de nuestro país y de nuestra región. En Colombia hay casi 2 millones de venezolanos que han ido a buscar refugio en ese país, que por supuesto que sabemos que de alguna manera tiene que haber una afectación en la situación social y política colombiana a propósito de esos 2 millones de venezolanos que están allá. Han salido casi 6 millones de venezolanos fuera del país, empujados por la arbitrariedad y por el hambre. De manera que la construcción de una buena administración no es una clase de derecho constitucional o administrativo que puede quedar mejor o peor según las capacidades del profesor. Una buena administración es el día a día del estándar de vida de un pueblo, del día a día del estándar de vida de un pueblo. Y miren que en Venezuela, en los últimos 20 años, se ha logrado degradar el derecho y concomitantemente se ha llegado a pauperizar a nuestra población a unos niveles que no se habían visto nunca en la humanidad. De manera que lo que sí sirve el caso venezolano es para ejemplificar cómo a través de la manipulación del derecho, cómo a través del uso de la justicia constitucional como brazo político del Estado, se llega a construir un régimen autoritario, un régimen violador de los derechos humanos, que con el ánimo de perpetrarse en el poder es capaz de hacer cualquier tipo de cosa. Ese ejemplo tan lamentable lo presentamos y escogí yo esa oportunidad que nos da esa clase, esta cátedra latinoamericana para llevar al pueblo latinoamericano el ejemplo de lo que nunca quisiera ver yo en ninguno de nuestros países hermanos. Gracias, Mayvi. A usted, profesor. Comentarios de nuestros participantes. El profesor Antonio Silva Aranguren, felicitaciones a ambos ponentes por tan excelentes charlas. Un participante, Edgar Figuera, desde Puerto Rico, excelente intervención de ambos ponentes. Saludos al profesor Rafael Badel. El profesor Carlos Luis Carrillo Artiles, excelente intervención del profesor Rafael Badel. Carlos Solano, excelente cátedra para los doctores Rafael Badel y Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Quería replantearle sobre la buena administración, el derecho fundamental a la buena administración, tal y como está redactado en las convenciones internacionales, especialmente en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, trae consigo un replanteamiento del derecho administrativo en su conjunto. Es decir, establece el replanteamiento del derecho administrativo hacia la centralidad del ciudadano
y desde su participación activa en la conformación de los intereses generales. O sea, es un derecho administrativo con sus principales categorías nuevamente formulado, puesto que ahora entra la relevancia de los derechos fundamentales de la persona, y esto sugiere una nueva forma a nuestro sistema en Latinoamérica. ¿Qué opinan ustedes, profesores, sobre este replanteamiento del derecho administrativo ya más hacia la centralidad del ciudadano? Bueno, fundamental. Fundamental porque es retomar de manera cierta y efectiva el carácter teleológico de la existencia misma del Estado y de la función pública y del ejercicio del poder. Ya no de manera retórica al cumplimiento de los intereses generales, la satisfacción de las necesidades del colectivo o el respeto a los derechos subjetivos de los ciudadanos, sino de manera concreta le está estableciendo cargas funcionales a quienes ejercen el poder, obviamente dentro del orden constitucional, dentro del sistema democrático, tal como fue explicado en esta sesión, y no desbordado. Esa es la buena administración dentro del sistema democrático, pero con cargas efectivas, vuelvo, insisto, deberes funcionales de quienes ejercen el poder para que tomen las mejores decisiones en favor del interés público, en favor del interés general, para el mejoramiento de las condiciones del colectivo, porque al fin y al cabo, fíjese que la buena administración, vuelvo, insisto, no es que me reconozca de mejor manera mi derecho individual o subjetivo, sino que me garantice una convivencia dentro de esa sociedad, el bienestar de la colectividad, las mejores decisiones en materia contractual, las mejores decisiones en materia laboral, las mejores condiciones en materia económica. Es eso, buscar lo mejor, porque al fin y al cabo ese gobernante, ese señor que asume el poder y lo asume por la vía de la institucionalidad, lo que tiene es un grado de confianza del electorado, o tiene un grado de confianza máximo de quien lo designa, y esa confianza lo lleva a manejar los bienes ajenos, los bienes de todos nosotros, esos no son bienes de ellos, y aquí hay que revivir esas viejas ideas del derecho civil que nunca se han perdido, el contrato de mandato. Fíjense cómo está detrás de todo esto, tomar las mejores decisiones porque está manejando bienes que no son de ellos, son de todos nosotros. Y la buena administración va dirigida a eso. Y detrás de eso el bienestar de todos. Es un poco idealista, evidentemente finalístico, pero que tiene ahora un peso evidente porque hace parte del orden jurídico. Y yo creo que la forma como se ha avanzado en el derecho europeo sobre el tema, la forma como lo hemos venido retomando para el derecho administrativo, pero eso más que del derecho administrativo es del derecho constitucional vivencial, y generar sistemas de reclamaciones al mal gobernante. El mal gobernante administra mal y obviamente eso rompe con ese derecho que habla el profesor Badel, al derecho a la buena administración. Es un deber, una carga del servidor, pero a su vez tenemos que ser nosotros los que vamos a recibir eso, los que tenemos que disfrutar eso a título de derecho, no de interés. Yo no tengo el interés de que el señor actúe bien, yo tengo ese derecho que le puede exigir una buena administración. Entonces eso es parte de toda esta corriente de reincorporación de estas instituciones democráticas, constitucionales, en una vía diferente, ¿no? En una vía de la realidad del mundo, donde es el colectivo el que está exigiendo. Y evitemos que el colectivo se defraude, que eso puede ser peligroso. Entonces, entre mejor administradores y gobernantes tengamos, más fuerte es nuestro sistema democrático y constitucional. Profesor Badel, ¿quería agregar algo? Bueno, las palabras del profesor Jaime Orlando Santofimia son sabias. Ahí se resume todo el gran montaje de lo que es el derecho a la buena administración. Solamente insistir que ese derecho de la buena administración ya impide que cualquier explicación del derecho administrativo se monte o se fundamente en las potestades extraordinarias, en los principios de supremacía del interés público sobre el interés del particular. Es todo lo contrario. Es que es la concreta prestación del eficiente servicio público, la administración pública imparcial y apolítica, la administración pública que debe entender que es un derecho del ciudadano
el que se presten los servicios públicos de manera eficiente. Este derecho del particular cambió la noción del derecho administrativo y lo convirtió en un derecho, como dije antes, constitucional concretizado, porque es un derecho de los particulares y está constitucionalmente expuesto cuáles son todas las formas en las que se debe llevar adelante esta actividad prestacional. Ya no se habla de tutela judicial efectiva, ahora se habla de tutela administrativa efectiva. La administración debe velar porque en su seno, dentro de sus procedimientos administrativos, el administrado encuentre las respuestas concretas, sin esperar a que sea una jurisdicción contencioso administrativa fundamentado en la tutela judicial efectiva, el que obligue a la administración a actuar de determinada manera. Se cambia la consideración de las cosas. Hay, por supuesto, un giro copernicano, como dije antes, en la nueva concepción del derecho administrativo. Dos preguntas de nuestros participantes. Carlos Solano, ¿cuál es la opinión de los panelistas con relación al derecho de las personas y sus relaciones con la administración pública y su derecho sancionador? Bueno, aquí la respuesta creo que Rafael Badel ya la planteó en su exposición central, y es entender que no somos súbditos sino ciudadanos. Eso es fundamental. En esto, cuando hago las explicaciones con mis estudiantes, acudo a un artículo constitucional que dice más o menos eso, el 123 de la Constitución, inciso 2, que entiende que los servidores son los que están allá ejerciendo el poder. Ellos se deben a nosotros y ellos son los que deben bajarnos la cabeza, no nosotros a ellos. Luego, en ese mundo de la relación que la entienden al revés, pues se producen muchas inequidades y obviamente arbitrariedades, ¿no? A veces nosotros tenemos en América la idea de que estamos instituyendo reyesuelos y estamos instituyendo son servidores. Eso por un lado. Y lo otro, ¿qué opinión tengo sobre el derecho administrativo sancionador? Es la pregunta. Si es posible o solamente pueden imponer sanciones los jueces. Bueno, no sé en qué sentido lo hace la persona que pregunta, pero es un instrumento importante, es un instrumento valedero desde que se haga dentro del contexto del respeto a los derechos fundamentales, principalmente al debido proceso, y que no sea utilizado como un instrumento para la arbitrariedad o un instrumento para efectos de poder vulnerar las posibilidades que tiene un sujeto en la vida social. Eso es una excepción, evidentemente, a la hipótesis central de la construcción tradicional del orden constitucional de que quien juzga y condena es el juez. Aquí es una confianza enorme en una administración. Por eso debe ser ejercido, y creo yo, y la mejor forma de entenderlo es volviendo a nuestro tema central, en un Estado constitucional, en un Estado arbitrario, desconocedor del orden constitucional, pues la potestad sancionadora en manos de la administración, eso es como una pistola en manos de un loco, pues eso dispara para cualquier lado y puede ocasionar cualquier tipo de vulneraciones. Puede ser utilizado para cualquier tipo de aberración jurídica. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, si analizamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana en ese tipo de hipótesis, es muy clara en el sentido de que tiene que hacerse sobre la base del respeto profundo a los derechos humanos, entre otros, porque los ejemplos que tenemos en América Latina es que se ha utilizado como revólver permanente para impedir el acceso al poder o el ejercicio de los derechos políticos humanos. Entonces, es eso lo que toca. Si no, bueno, y es que no solamente el derecho sancionador, cualquier otra posibilidad de ejercicio del poder que no se entienda institucionalizado a la luz de la Constitución, pues es peligroso, peligroso. Hay un dicho en la doctrina española, no me acuerdo en este momento quién es el autor, lo estuve trabajando hace poco, que dice que uno de los poderes que dentro del orden constitucional es más difícil de controlar porque es propenso a desbordarse es el poder ejecutivo. Imagínense si eso se dice dentro del Estado constitucional, que existen controles. ¿Cómo será cuando desaparece el Estado constitucional y el gobernante hace lo que se le da la gana? Entonces, es importante. Entonces, en ese sentido, veo esa facultad de poder ejercer, además por la práctica, ¿no? Hay muchas decisiones urgentes que corresponde tomarla a la administración.
Hay muchas hipótesis de infracción al ordenamiento jurídico que corresponde tomarlas a la administración y no al juez. Por ejemplo, temas urbanísticos, temas medioambientales, etcétera. Ahí hay hipótesis donde es posible trabajarlas y si se trabajan bien, con buen sentido administrativo y buenas decisiones administrativas, es fácil desarrollarlas en el orden, dentro del Estado instituido, dentro del orden constitucional. Sí, tenemos otra pregunta de nuestro participante, Sofía Braca. Doctor Rafael Badel, excelente intervención en este tema tan controvertido y tan importante para nosotros que la estamos viviendo. ¿Cómo vislumbra los días post-elecciones para Venezuela? Gracias, éxitos. Bueno, mira, la pregunta es totalmente subjetiva. Si existe la posibilidad de suprimir el ordenamiento jurídico, si el ordenamiento jurídico es visto como un inconveniente y no como un límite al poder, yo creo que lo que vamos a vivir en Venezuela después de la semana que viene ya es otro capítulo distinto que no es igual al anterior. Hasta ahora se habían mantenido algunas formas. La tortura y la represión era selectiva. Están recogidos en los informes de la Organización de Naciones Unidas las violaciones a los derechos humanos sorprendentes y supremas que han habido en Venezuela. No son notas de prensa, etcétera, son testimonios. Está recogido en el informe de la Comisión Independiente de la Organización de Naciones Unidas que el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional ha sido cómplice, ha formado parte de eso. Forma parte del expediente de la Organización de Naciones Unidas que la cadena de mando sabía perfectamente o sabe lo que hacen los organismos de seguridad del Estado. Pero eso se había hecho hasta ahora cuando existía una apariencia de ordenamiento jurídico. Ahora con la ley antibloqueo que se dicta unas semanas antes de estas elecciones, montadas de manera totalmente inconstitucionales y fraudulentas, ya lo sabemos, es de esperar que la semana que viene cualquier actuación pueda fundamentarse o legitimarse por razones de interés general. Porque ahora es el interés general, ese interés general que maneja personalmente cada funcionario de la administración pública, el que justifica la actuación. ¿Qué puede ocurrir en un Estado en donde no hay derecho? Como dijo el profesor Jaime Orlando Santofimio, es la barbarie, es el primitivismo, es el retroceso a antes de la Revolución Francesa. Es precisamente la negación de los derechos de los ciudadanos. Es el resumen es como el que dije antes, ya no somos ciudadanos, ahora somos súbditos. A partir del lunes que viene, con mayor claridad, los ciudadanos en Venezuela somos súbditos de un Estado, un gobierno autoritario y que tiene con la vocación de poder que no tiene ningún límite en su actuación. Gracias, profesor. Bueno, hemos llegado al final, ya no tenemos más preguntas y comentarios de nuestros participantes. Siempre nos gusta terminar con reflexiones positivas, propuestas para Latinoamérica. Así que le pido a los profesores que por favor nos den esas reflexiones y propuestas para Latinoamérica sobre una mejor administración pública donde se gocen los ciudadanos de un Estado de Derecho y de justicia. Profesor Jaime. Mi pensamiento y mi reflexión va dirigida a entendernos dentro del orden democrático y constitucional, como personas, como hombres, reivindicar, ¿no?, al hombre dentro del contexto del Estado, y que la mejor reivindicación es garantizarle por parte de las autoridades un verdadero Estado constitucional, un verdadero Estado de Derecho, que eso es paz, es progreso, es tranquilidad, ¿qué es lo que requerimos nosotros para vivir? Garantícenos que este mundo de Latinoamérica lo podemos disfrutar todos por igual, en paz y tranquilidad. ¿Qué más se quiere de un Estado organizado democráticamente? No se quiere represión, no se quiere frustración, no se quiere limitaciones a la vida, a la tranquilidad, a la economía injustificadas, sino poder disfrutar todos por igual.
Y yo creo que la democracia, si es real y es efectiva, garantiza eso. Y si las autoridades actúan conforme al orden creado por la sociedad, que es el orden constitucional, se va a garantizar eso. Eso me parece muy interesante, muy importante este llamamiento, estas discusiones, estas reflexiones entre todos nosotros en Latinoamérica. Ese derecho vivencial hay que darle efectividad y volver a colocarnos nosotros, los hombres, las personas, los seres humanos. Gracias, profesor. Profesor Rafael Badel. Gracias, Mayví. Bueno, mi reflexión final es, en primer lugar, lo importante que es esta cátedra, esta discusión entre hermanos profesores latinoamericanos. El caso de Venezuela es fundamental para que los pueblos latinoamericanos vayamos a una mayor hermandad, vayamos a unas mayores consideraciones recíprocas para conseguir ese estado de bienestar y ese estado democrático constitucional de derecho del cual hemos estado hablando dos profesores en la mañana de hoy. El caso de Venezuela tiene que servir de ejemplo de lo que no se debe hacer. Y el caso de Colombia, su tribunal constitucional, el caso de otros países que han modificado la constitución, lo dice Eduardo Jorge Prats en Santo Domingo, pasa en México, en Brasil, en otros países donde se ha cambiado todo el ordenamiento jurídico, no ya la constitución, sino el ordenamiento jurídico, con una importancia fundamental para dirigirse a esa buena administración, para tratar de premiar esa buena administración. Yo creo que tenemos que ver las luces y sombras de lo que está pasando en Latinoamérica para entre todos llegar a construir un gran subcontinente con países que vayan en el camino del Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho, el Estado constitucional de derecho, donde la centralidad, y este es el mensaje final, donde la centralidad sea el hombre y el ejercicio de sus derechos y libertades. Muchísimas gracias, profesores, por instalar de manera magistral nuestra sección Diálogo Latinoamericano. Los esperamos para una próxima oportunidad y gracias a todos los participantes por acompañarnos hoy, por siempre estar en el aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Para mayor información sobre nuestra aula virtual y próximos eventos, los invitamos a que ingresen a nuestra página www.cenlae.online. Recuerden que todos los viernes tenemos los ciclos de conferencias y los jueves serán Diálogo Latinoamericano que se instaló en la mañana de hoy. Los invitamos también a que se suscriban al canal de YouTube de CENLAE y que recuerden que todos los viernes a partir de esta hora, 10 de la mañana, Colombia, 10 de la mañana Estados Unidos, Miami, 11 de la mañana Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia y Paraguay, a las 12 Meridian, Argentina, Brasil y Uruguay, a las 5 p.m. Canarias y Portugal, y a las 6 p.m. Alemania, España, Francia e Italia, aunque hubo un cambio de horario y ya Alemania, España, Italia, Francia, nos vemos a las 4 de la tarde. Mañana viernes continuamos con el ciclo de conferencias sobre cambio climático con la participación de María Elisa Febres desde Venezuela, Cambio Climático y Derechos Humanos, y Freddy Genes de Paraguay, las relaciones entre el cambio climático y la energía. Hasta mañana, viernes, feliz día para todos donde quiera que se encuentren y nos vemos en un próximo Diálogo Latinoamericano. Gracias. Gracias.